¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora están viendo este video. Ya, los saludo desde mi casa, ¿cierto? En donde les hago este video para que ustedes puedan y podamos comentar un poquito lo que fue la clase de hoy, el lunes 8 de mayo, ¿cierto? Del 2023, clase de historia. Ya que hoy día hablamos un poco de la guerra de Arauco. Fue una clase quizás no tan fluida, ya que tuvimos que hacer el tema de la comunicación, ¿cierto? Pero lo importante es que hacer este video para concretar lo de dicha clase, ¿ya? Bien, voy a compartir pantalla. Ya la idea es que esta clase también la puedan ver los papás, para que también los papás entiendan lo que estamos viendo, ¿ya? Recordarle una vez más a los papás que está también el trabajo del diario histórico de época para el día 15 de mayo, ¿ya? Ante cualquier duda, ante cualquier consulta, ustedes se pueden ya hablarme por WhatsApp, por intermedio del profesor Cristian o a mí directamente, o los chicos también me pueden preguntar a mí, ¿cierto? Recordar una vez más que si yo no respondo los WhatsApp es porque me encuentro ocupado, ¿ya? Por lo tanto, no voy a responder al tiro en ocasiones, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Porque ustedes chicos ya saben que le hago clase a muchos estudiantes, por lo tanto yo termino bien tarde. Que si de repente no respondo los WhatsApp es porque estoy trabajando, estoy haciendo clases. ¿Ya? Ya chicos, vamos a empezar, ¿cierto? A compartir entonces, vamos a compartir pantalla, vamos a presentar, ¿cierto? Este PPT, ¿cierto? Que fue con el que empecé hoy en la mañana. Ya, el propósito de empezar con este PPT, ya, es básicamente para que vean a través de la cultura, ¿cierto?, cómo se manifiesta lo que fue la guerra de Arauco, una de las guerras más largas de la historia de la humanidad. Algunos cronistas hablan de que esta guerra duró básicamente unos 200, 300 años, ¿ya? Eh, pero hay otros que piensan que la guerra de Arauco, perdón, sigue hasta hoy, ¿ya? Algunos hablan de 500 años, ¿ya? En síntesis, la guerra de Arauco fue una de las que duró más siglos, incluso más que las mismas cruzadas. Por lo tanto, es una guerra histórica, no tan solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Una de las cosas que nosotros veíamos, ¿cierto?, con los estudiantes, con los chicos, ¿cierto?, con ustedes chicos, durante esta jornada, era uno de los componentes principales para entender el proceso de la guerra de Arauco, que es ni más ni menos que el proceso religioso. ¿Por qué el proceso religioso es tan relevante para esta guerra? A ver, yo les colocaba el siguiente ejemplo hoy día en la mañana. ¿Qué pasaría si en una de las iglesias o catedrales más grandes para el mundo cristiano católico acá en Chile o quizás en el mundo, o quizás viéndolo más con un ejemplo más local, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana llegaran y derrumbaran, ¿cierto?, la, la iglesia de la matriz acá en Curicó, ¿cierto? Para poder colocar ahí una empresa, para poder colocar ahí alguna industria o para plantar algo. De seguro, por ser patrimonio histórico, no tan solo de la ciudad, perdón, sino también a nivel nacional, habría un gran revuelo, ¿ya? Es por esto mismo que no se puede, ¿cierto?, hacer esto con la iglesia de la matriz. Bueno, con la tierra mapuche pasa lo mismo, pero para el pueblo mapuche eso es la tierra. Para el pueblo mapuche es la forma que ellos tienen para conectar con los distintos dioses que ellos tienen. Es por eso que en esa época de la guerra de Arauco, ¿cierto?, ellos peleaban tanto por su tierra. Y no es por un tema en ese momento de riquezas ni de cultivos. Bueno, cultivos los tenían, las papas, entre otros.
sino más bien por un tema cultural, por un, por un tema de cosmovisión, ¿ya? Bueno, por lo tanto, por eso hay que entender un poquito la posición igual en la actualidad de algunos movimientos, ¿ya? Pero ahora, en la actualidad yo les enseñaba a los chicos que eh, hay un conflicto latente, ¿cierto? El que es el denominado conflicto mapuche, ¿ya? O que en las noticias, ¿cierto? Denominado por muchas instancias políticas como la macrozona sur. Yo les enseñaba a los chicos que nunca hay que meter a todos dentro del mismo saco, porque en Chile somos especialistas para meterlos a todos dentro del mismo saco, ¿ya? Y en consecuencia hay que aprender a interpretar lo que se nos dice, ¿ya? ¿Ya? Hay que aprender a interpretar lo que se nos dice y hay que aprender a entender que no todo el pueblo mapuche, por decirlo de alguna manera, es terrorista, ¿ya? ¿Ya? Bueno, convengamos entonces que esto vimos y analizamos también, ¿cierto? Una de las grandes canciones y poesías, por qué no decirlo, de la gran Violeta Parra, ¿cierto? Arauco tiene una pena, ¿cierto? Que también nos sirve para entender el relato histórico de la guerra de Arauco, si no es algo antojadizo, es porque en algunas de las estrofas, ¿cierto? De hecho, bueno, ustedes recordarán, chicos, que hoy día les canté un poquito la canción, ¿ya? Las canté en clase, yo sé que no canto bien, pero bueno. Les canté un poquito algunas de las estrofas, ¿cierto? De esta canción, que es un clásico, ¿cierto? De Violeta Parra. Y enmarcaba o me detenía, ¿cierto? Para entender algunas ¿cierto? De las estrofas de esta canción. Por ejemplo, cuando dice del Huestufe conquistador que buscaba montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. ¿Ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, en esa época nosotros tenemos que entender que cuando los españoles llegan a América, llegan un pensamiento eh, económico vigente en la época que se llama el mercantilismo. El mercantilismo, ¿cierto? Recordemos que es cuando eh, el mercantilismo es cuando eh, el mercantilismo es cuando ¿sí? Ya, perdón, chicos. El mercantilismo, chicos, es cuando en esa época los países acumulaban y acumulaban riquezas, sobre todo en oro. Básicamente, para entenderlo en mejores palabras, aquel país que acumulaba más oro o más tipos de riqueza era el país más poderoso. ¿Ya? Convengamos que esto cambió mucho tiempo después, ¿cierto? Con la primera revolución industrial, por sobre todas las cosas. Pero esos temas no tienen que verlo ustedes. ¿Ya? Bueno, por eso los españoles buscaban, ¿cierto? Con el sistema del mercantilismo, ¿cierto? Buscaban el enriquecerse con el oro, ¿cierto? Que estaba acá en Chile, que los primeros, eh, eh, por decirlo de alguna manera, bases de oro se encontraron en el Margamar, ¿ya? En cambio, la cosmovisión mapuche ve que el oro es un regalo del sol y que por ende tienen que hacerse joyas como para idolatrar, no idolatrar, perdón, como para hacerle un homenaje en honor al dios sol. ¿Ya? Entonces, ahí hay choques de pensamiento muy distintos el uno con el otro, y eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo para entender también el proceso del conflicto mapuche. ¿Ya? Ustedes comprenderán que eso yo lo relaté algunas clases atrás, que de todos los pueblos de Latinoamérica, el único pueblo que no fue sometido bajo dominio español fue el pueblo mapuche. ¿Ya? Los mayas, los aztecas, los incas y todos los demás, todos fueron sometidos. ¿Por qué? Porque tienen un sistema distinto de gobernabilidad, que lo voy a pasar a explicar a continuación. ¿Ya? Voy a dejar de compartir un segundo, si me permite. Voy a compartir pantalla con este ahora. Ya. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, el sistema de gobernabilidad que tienen los mapuches y por ende el sistema de organización, incluso en los sistemas de guerra y en las tácticas de guerra, es totalmente distinto
a los que traían los españoles. Ustedes han visto, ¿cierto?, en las películas de acción, en donde los españoles, ¿cierto?, son capaces de actuar, ¿cierto?, y formarse, ¿cierto?, así en columnas, como los que estoy dibujando yo en estos momentos, ¿ya? Y todo ahí, un soldado detrás de otro, ¿cierto? Y con las armas y con los caballos. Yo les explicaba, por ejemplo, les explicaba a ustedes hoy día en la mañana que la caballería al principio se colocaba acá atrás y después bordeaba y hacía un ataque de frente, bordeando, ¿cierto?, los costados de su enemigo. Y es por eso que en primera instancia estos grandes imperios aquí en América, el Maya, Azteca y Inca, cayeron. Pero también hay otro motivo. El motivo principal fue que en ese sentido ellos, si eran conquistados o si mataban ya sea a su emperador o a su rey o como ellos le designaban, automáticamente ganaban. Automáticamente ganaban y los españoles se hacían acreedores de ese imperio. En el caso de Mapuche es totalmente distinto, porque ellos no tenían una especie de emperador ni tampoco de rey. Ellos tenían distintos caciques, porque ellos se juntaban en tribus o en comunidades que se llaman los Lob, ¿ya? Por lo tanto, ellos se juntaban y cuando había un conflicto, alguna batalla, alguna guerra, ahí los caciques se juntaban y nombraban a un toqui, que es un toqui de guerra, ¿ya? Pero si moría el toqui no significaba que automáticamente todo el pueblo mapuche perdía, no. Después se autodesignaba otro al tiro y se seguía la batalla, ¿ya? A ver, veamos los siguientes antecedentes que tenemos aquí, si me permite. Relaciones de resistencia a la actividad. La guerra de Arauco, en síntesis, lo que nosotros tenemos que estudiar son estos, que tiene activación en estos dos siglos, en el siglo XVI y en el siglo XVIII. ¿Ya? Eh, Jamás los españoles pudieron someter a los mapuches como tal. ¿Ya? De hecho, la fotito que está aquí, ¿cierto? Es la captura de Pedro de Valdivia. ¿Ya? La captura de Pedro de Valdivia, por lo tanto, eh, que fue uno de los, que fue el conquistador más importante, ¿cierto? Porque yo les hablaba también de Diego Almagro, si ustedes recuerdan, pero Diego Almagro no se llevó gratas experiencias de Chile, ¿ya? Sin embargo, Pedro de Valdivia, como él mismo y muchos cronistas lo señalan, ¿cierto? Él lo que vino es buscar fama y fortuna y también a tratar de fortificar el estrecho de Todos los Santos, que en la actualidad es el estrecho de Magallanes. Quería colocar una base militar ahí, por decirlo de alguna manera, para poder después establecer comercio con España directamente, ¿ya? Años antes, ¿cierto? Muchos años antes había estado Heraldo de Magallanes, ¿cierto? Magallanes había estado rondando, ¿cierto? Por acá, por el estrecho de Magallanes, y por eso los españoles ya tenían conocimiento de la existencia de él. Bueno, hubieron varios enfrentamientos esporádicos. Al principio, claro, fue muy complicado para el pueblo mapuche enfrentar la tecnología de las armas que traían, ¿cierto? Los españoles como tal, ¿ya? Pero de a poco empezaron a haber ciertos levantamientos indígenas, ¿cierto? Aquí hay una gran resistencia mapuche. De hecho, la primera gran resistencia mapuche, coincidentemente, aunque suene raro en la historia de Chile, fue del cacique Michimalonco, con más de 8.000 indígenas que atacaron Santiago, que en esos momentos, como Pedro Valdivia no estaba, ¿ya? Eh, Porque Valdivia justamente se encontraba buscando indígenas alzados, ¿ya? Eh, Michimalonco ataca un 11 de septiembre de 1541, ¿ya? ¿Coincidencia numérica? Sí, mucha coincidencia, ¿ya? Más adelante, cuando ustedes vean la historia de Chile, verán que el 11 de septiembre no tan solo se enmarca, por ejemplo, en la dictadura que hubo acá del 73, sino también en otros momentos históricos de Chile. Pero bueno, eso es otro tema, ¿ya? Bueno, Michimalonco, ¿cierto? Que al final fue uno de los indígenas caciques más importantes, ¿cierto? Junto con Lautaro, ya junto con Lautaro, quien fue en definitiva el cacique que da muerte a Pedro de Valdivia, ¿cierto? ¿Ya? Hay muchas teorías sobre la muerte de Pedro de Valdivia, quiero señalar. Una de las teorías señala, ¿cierto?, que Pedro de Valdivia recibe un mazazo en la cabeza, ¿cierto? Y que
Luego de eso, le abren, ¿cierto?, el pecho para sacarle el corazón, y que luego de eso Lautaro se come el corazón de Pedro de Valdivia. Esa tradición, por decirlo de alguna manera, esa costumbre, la tienen ya que de esa manera Lautaro o los indígenas, ¿cierto? Los mapuches, podían absorber el poder o la fuerza de su enemigo. Eso es como en la tradición del por qué se come el corazón de Lautaro, que eso es una de las teorías. No, no hay algo netamente certificado de cómo fue este. ¿Ya? Entonces, una de las cosas también importantes, ya, voy a hacer aquí, ¿cierto? Es que voy a tratar de hacer Chile ya, chiquillo. Por favor, no se burlen, yo le he dicho siempre que no soy especialista en dibujos, ¿ya? Aquí estoy tratando de hacer Chile. Entonces, vamos a pensar que por aquí está el río, ¿cierto? Uy, es que estoy sin mi tableta en estos momentos. Bio, bio, ¿ya? Pues, voy a colocar mi tableta. El río Biobío es eh, el límite, el límite, o la frontera del pueblo mapuche. Del Biobío, ¿cierto?, hacia el sur, era territorio básicamente del pueblo mapuche. También estaban los segros, más en Tierra del Fuego, qué sé yo, pero en esa parte, ¿cierto?, era territorio mapuche y por lo tanto ese era el límite. Podríamos decir que hasta ahí llegaba Chile, como tal. Ahí está, ¿cierto? El río que les menciono. Entonces, ahí podemos ver, ¿cierto?, en este mapa, algunas de las ciudades, ¿cierto?, conquistadas de a poco, porque igual el imperio, los españoles empezaron a penetrar, los primeros años antes de la muerte de Pedro de Valdivia empezaron a penetrar, y empezaron a crear, por ejemplo, ciudades como Villarrica, Nueva Imperial, ¿cierto?, Valdivia, entre otros, ¿cierto? ¿Ya? En Villarrica, por ejemplo, ocurre, dentro de este marco de la guerra, ocurren una de las principales batallas, ¿ya? Y ocurre algo bastante increíble. Los mapuches, ¿cierto? Eh, asedian el pueblo de Villarrica, ¿ya? Y lo sitian. Sitiar significa, supongamos, aquí voy a tratar de dibujar, si aquí está Villarrica, ¿cierto? Aquí está Villarrica, lo sitian, o sea, lo rodean. No pueden ni entrar ni salir españoles de Villarrica. Y eso, no recuerdo bien, fueron por 3 años. Fue por 3 años. Pensemos en lo siguiente. En 3 años, tú tienes que abastecerse de alimentos, ¿cierto? Tú necesitas generar comercio, ¿cierto? Tú necesitas que te lleguen insumos. Y si no te dejan ni entrar ni salir, significa que no puede llegarte alimento, no te puede llegar fruta en esa época, carne, nada. Por lo tanto, la gente de a poco empieza ¿cuánto se llama? A agotar, ¿cierto? Las cosas, los enseres que tienen guardados, ¿ya? Y al final la gente se empieza a morir, ¿cierto? Y los que sobreviven comiendo libros, sillas, dichos, entre otras cosas, ¿ya? Hasta que termina, ¿cierto?, esta especie de acuartelamiento de Villarrica, con una expedición, ¿cierto?, de, ¿cierto?, de los españoles. Así como ocurrieron muchas otras cosas, en Nueva Imperial, ¿cierto? Se derribaron los fuertes de Nueva Imperial, ¿cierto? El fuerte de Tucapel también, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, esta pregunta la voy a leer, ¿cierto? Una pregunta de ejercicio, ya, para que ustedes también la puedan analizar. Ya dice así: los cronistas del siglo XVI y XVIII consagran la mayor parte de sus obras a la guerra de Arauco. Cuando se crea un ejército permanente a lo largo de las riberas del Biobío, en los primeros años del siglo XVII, se defenderá en adelante el territorio en lugar de los encomenderos. ¿Qué son los encomenderos? ¿Ya? El gobernador, chiquillo, el gobernador
para poder de alguna manera administrar el territorio que ya tiene conquistado, a los españoles que lo acompañan, le reparte tierras. Es muy parecido a lo que ocurría en el feudalismo, ¿ya? Le reparte tierras. De hecho, es la idea tal cual del feudalismo, porque convengamos, disculpe que me salga un poquito el tema, convengamos que España en Europa fue el último país de salir, bien digo, de la Edad Media. Por lo tanto, la idea del feudalismo todavía la traen los españoles cuando llegan a América. ¿Ya? Entonces, esta idea de los encomenderos, ¿cierto? No está muy alejada de la realidad de lo que ellos viven allá en España. Sigo entonces. Por lo tanto, los encomenderos, ¿cierto? Son aquellas personas que reciben territorio por parte del gobernador para poder ser administrados y al mismo tiempo se le entregan ciertos encomendados, ya que son indios yanaconas. Recuerden que en las primeras clases yo les enseñé que eran los indios yanaconas, que eran aquellos indios de servicio, que no eran esclavos, pero en la práctica sí lo son, ¿ya? En la práctica sí lo son. Obviamente esclavos negros, ¿cierto? Esclavos negros, ¿ya? Entre otros. Entonces, vuelvo a leer todo. Los cronistas del siglo XVI al siglo XVIII consagran la mayor parte de sus obras a la Guerra de Arauco, cuando se crea un ejército permanente a lo largo de las riberas del Biobío. En los primeros años del siglo XVII se defenderá en adelante el territorio en lugar de los encomenderos. Se van diferenciando en Chile dos regiones, cada una de estas, cada una con su particular fisionomía. La fuente número 2 de Mario Góngora, ensayo histórico sobre la noción del Estado de Chile del siglo XIX y siglo XX, 1981. Con relación al párrafo precedente, considerando el proceso histórico vinculado, la guerra de Arauca es correcto señalar que, a ver, les dejo para que lean, vamos a esperar un segundito, para que vean ustedes, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta a esta pregunta? A, la consolidación del ejército que contribuyó a la profesionalización de la guerra en el bando español. B, las relaciones de frontera a lo largo del conflicto estuvieron marcadas por la tensión constante. C, el ejército estaba completamente formado por peones, labradores de las haciendas. D, la organización de un ejército profesional produjo la pérdida definitiva para el encomendero de los indígenas a su cargo. E, la organización militarmente del territorio a ambos lados del Biobío según las directrices españolas. ¿Cuál será la alternativa correcta? Si quiere puede detener el video. La alternativa va en 3, 2, 1. ¿Sí que pegado? ¿Sí que pegado? Ahí está. Alternativa correcta, la A. La consolidación del ejército contribuyó a la profesionalización de la guerra en el bando español. Lógico, ¿ya? Porque yo les dije al principio, los españoles llegan con un ejército con tecnologías y por ende con alta profesionalización. Por lo tanto, distinto a los indígenas, a los mapuches, que al principio atacaban con ondas, con piedras, ¿cierto? Con flechas, ¿cierto? Hasta que llega Lautaro. La historia de Lautaro es bastante particular, chiquillos, dentro de lo que es la guerra de Arauco. Porque resulta que Lautaro se le denomina técnicamente, era el paje de Valdivia. ¿Qué es un paje? Una persona como un muchacho joven que no era necesariamente español, que era como el sirviente directo del gobernador, ¿ya? Eso era Lautaro, bueno, Lautaro le denominamos nosotros, realmente en Mapudungún, ¿cierto? Es Leftrarú, ¿ya? Bueno, es más, los españoles no le decían Lautaro. Lautaro fue un cambio fonético que sufrió Leftrarú al pasar de los años, ¿ya? Los españoles le decían Felipe, ¿ya? Bueno, entonces, Lautaro, que si bien es cierto fue criado en su mayoría, porque fue raptado, ¿cierto? Fue raptado y quitado de su madre. Fue raptado por los españoles, ¿ya? Él empezó a ver cómo su pueblo sufría. ¿Por qué? Porque Pedro Valdivia, antes de la muerte por el mismo Lautaro, ¿cierto? Pedro de Valdivia era bastante sanguinario con los esclavos mapuches que él recibía, con aquellos prisioneros de guerra sobre todo. Les cortaba la nariz,
les cortaba los dedos, les sacaba las uñas con alicate y con fuego, les quemaba los ojos, entre otras cosas, les cortaba la lengua. Y Lautaro, desde chiquitito veía esto, entonces como que de a poco empezó a crecer en él una sed de venganza. Por lo tanto, lo que él decide es empezar, ¿cierto?, a aprender las distintas tácticas de guerras y militares que los españoles tienen para después enseñárselas a los caciques de su pueblo, a los mapuches. Y lo confecciona. De hecho, fue uno de los primeros en saber tácticas de guerra, ya españolas, e implementarlas junto con a implementarlas, perdón, hacia los mapuches. ¿Ya? Bueno, y es por eso que después Lautaro, ¿cierto?, se transforma en el cacique que pasa. ¿Cierto? Si escuchan a mi perro, sorry. ¿Cierto? Vamos a ver las distintas etapas de la guerra de Arauco, que esto es muy importante, chiquillos. La guerra ofensiva, la guerra defensiva y la guerra estable. La guerra ofensiva, que fue la primera instancia, el establecimiento de un ejército profesional financiado por el rey situado, perdón. Creación de una línea de fuertes, que es lo que yo les dije que era uno de los primeros objetivos de Valdivia, ¿cierto? Y el desarrollo de malocas españolas, que en el fondo, ¿cierto?, era una estrategia más militar. Guerra defensiva, estrategia de ya, bueno. Antes de pasar a la guerra defensiva, ¿ya? La guerra ofensiva trajo mucho cansancio a ambos bandos, tanto al bando español como también al bando mapuche, ¿ya? Entonces sí que en los primeros años, unos cronistas aseguran que aproximadamente las pérdidas por parte del pueblo mapuche fueron más de 20.000 a 30.000 indígenas en los primeros años. Y número de españoles un poquito menos, ¿ya? No recuerdo en estos momentos la verdad la cifra, ¿ya? La guerra ofensiva es como tal, o sea, por la razón o la fuerza, como dice el escudo nacional, ¿ya? Así de simple, ¿ya? Es más, es tan raro el primer procedimiento, me voy a retroceder unos cuantos años, que cuando llega Pedro de Valdivia a los valles de Santiago a imponerse, ¿cierto? A los indígenas le leo un documento legal español que se llama el requerimiento. El requerimiento, chiquillo, es el requerimiento es un documento que de alguna manera trata de darle cierta legitimidad a la conquista de estos pueblos descubiertos, entre comillas. ¿Ya? Lo leen en latín, lo leen desde la cubierta de un barco, ¿ya? Obviamente los españoles saben que los indígenas, por un tema idiomático, por idioma, no van a entender, pero lo hacen igual para darle cierta legitimidad. Y ahí, por ejemplo, les dicen, no, que su majestad, el emperador Carlos V, me da la facultad a mí, Pedro de Valdivia, para yo poder conquistarlos y darles y entregarles la evangelización que ustedes corresponden, porque Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y así sí. En el fondo es como si fuera nuestro primer código penal, una cosa así. Las fuerzas de ambos bandos estaban tan extenuadas, ¿ya?, que viene un proceso no menor, la guerra defensiva. A ver, voy a leer un poquito. Dice, estrategia de evangelización mediante misiones del territorio mapuche, ¿ya? Desarrollo de malones indígenas. Aquí hay un, aquí hay un personaje que se destaca por sobre muchos, que es el fray Luis de Valdivia, un curita, ¿cierto? Un curita, ¿ya? Este cura, ya que pertenece, ay, no me acuerdo cómo se llama la organización, eh, Luis de Valdivia, ya, por mientras lo busco, que no me acuerdo cómo se llama, ay, se llamaba ay, ya, pero no importa, Luis de Valdivia, él se le denomina esta parte la guerra defensiva porque él trata de hacerlo todo de forma pacífica, ya, todo de forma pacífica. Es más, él entiende que para poder no conquistar a los mapuches, ya, sino más bien, espérense, eh, ya,
ahí está, es jesuita, ahí está, se me había olvidado, ¿ya? Ahí está. Luis de Valdivia, que es jesuita, ahí está, es jesuita, o de la Compañía de Jesús, también denominada así, ¿ya? Su idea no era directamente conquistar a los mapuches, no, era aprender a conocer a los mapuches, pero también enseñarles a Dios a los mapuches. No imponérselos por la fuerza como lo habían tratado de hacer los españoles durante el proceso de la guerra ofensiva, sino más bien tratarlo de hacerlo de manera pacífica. Y entendiendo también las tradiciones en muchos casos de los mapuches. Por eso es tan querido, de hecho, Luis de Valdivia, los jesuitas. Los jesuitas al mismo tiempo empiezan a adquirir un gran poder político dentro de lo que es la organización en la colonia. Tanto así que los jesuitas se transforman para la colonia, y estoy hablando de la colonia, no tan solo en la guerra de Arauco como tal, sino como dentro de lo que son las clases sociales y dentro de lo que es el contexto social de las colonias, se transforman como en un banco. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente no existían los bancos como tal en esa época. Por lo tanto, ellos prestaban dinero porque la capacidad administrativa de dinero que ellos tenían era fantástica. Recibían herencias, en esa época era costumbre recibir herencias de todo tipo para la iglesia, ¿cierto? Y no tan solo por la parte masculina, ¿cierto? Las congregaciones masculinas, sino también las congregaciones femeninas, las monjitas, para que se entienda, también recibían herencias, ¿ya? Entonces, eh, los jesuitas era una de las más queridas de todas. Tanto así que la orden de los jesuitas fue capaz de traducir el Mapudungún y de designarle una letra, porque el Mapudungún de origen no tiene letra. Nosotros hemos, por ejemplo, si uno va a algún un hospital, ¿cierto? Hay, no tan solo las indicaciones están escritas en español, sino también están escritas en creolé, ¿cierto? Para la gente de origen haitiano, y también en Mapudungún, ¿ya? ¿Por qué? Por lo mismo. Pero las letras se lo dieron los jesuitas. Entonces eran muy queridos ellos, no tan solo entre los mapuches, porque aprendieron a entender, ¿cierto? Sino también porque empiezan a darle un sentido al entendimiento de la cosmovisión mapuche. ¿Ya? Eh, entonces, ¿por qué termina la guerra defensiva? Porque resulta que el rey de España y muchos españoles un poquito aristócratas, ¿cierto? Se empiezan a dar cuenta que el poder de la Compañía de Jesús, no tan solo acá en Chile, sino en América, era muy grande. Tanto así que el rey y los virreyes acá en América empezaron a verlos como una gran amenaza. ¿Ya? Por lo tanto, deciden un día, a las 3 de la mañana, eliminarlos a todos y mandarlos exiliados a distintas partes del mundo, sobre todo en Europa. ¿Ya? Eh, de hecho, el sacerdote de apellido Lacunza se manda la siguiente frase. Dice, nadie puede saber lo que es Chile si no lo ha perdido. ¿Ya? Entonces, el cariño que le tenían los sacerdotes jesuitas a Chile era mucho. ¿Ya? Bueno, cuando fue eliminado esto, ¿cierto? Vuelve el revuelo mapuche, ¿ya? Y empieza una vez más, ¿cierto? La contraofensiva, lo que se denomina la tercera parte de la guerra, que es la guerra estable, que es una etapa de estabilización del conflicto donde las fuerzas ya estaban más parejas, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo, al pasar el tiempo, valga la redundancia, se empiezan a desgastar y empieza a ocurrir esto que sale en el segundo punto. Empiezan a celebrarse parlamentos. Uno de los más importantes es el Parlamento de Quilín, ¿ya? ¿Ya? Tanto fueron los procesos parlamentarios, por decirlo de alguna manera, ¿ya? En realidad no fue así, pero parlamentos es cuando se llegan a acuerdos, ¿ya? Que uno de los últimos parlamentos que hubo, aparte del Parlamento de Quilín, España, y esto es importante para que se entienda, ojo, España reconoce a los mapuches como una nación libre, los españoles reconocen a los mapuches, una nación que ellos no pudieron conquistar y que tiene su frontera del Biobío hacia el sur, y que por lo tanto
ellos son reconocidos como nación. Es por eso que, aunque suene raro, cuando ocurre la independencia de Chile, chiquillos, eh, para los mapuches la independencia no fue tan bien vista, ya, porque ellos decían, pucha, ¿sabéis qué? Ya estábamos listos con los españoles, ya habíamos llegado a un acuerdo y ahora vamos a tener que llegar a un acuerdo con un nuevo gobierno, es como una cuestión así. Ahí tenemos otra preguntita, que la alternativa es la B. Voy a ir acelerando, ¿cierto? Algunas cositas. Bueno, aquí hablar de lo que ocurría, ¿cierto? Con ámbitos de la vida fronteriza, la esclavitud. ¿Ya? A ver, dictación de la esclavitud indígena en 1608 desarrollo de la guerra lucrativa. ¿Ya? Fue abolida en 1674 cuando la mayoría parte de la mano de obra era de origen mestizo. O sea, a ver, hay que decirlo ya, hay que decirlo. O sea, había mucha esclavitud mapuche, pero también, y por qué no decirlo, los mapuches también raptaban muchas mujeres, ¿ah? Hay que decirlo, ¿ya? De hecho, los caciques mapuches en esa época era costumbre que estuvieran casados con una o con dos mujeres, ¿ya? Y es más aún, si la mujer que raptaban era una gran aristócrata o criolla, de renombre entre la sociedad española, casi como, para que entiendan, casi como, no, la hija del gobernador, por decir algo. La denominación que ella recibía se denominaba chinurra, ¿ya? Que era una mujer, ¿cierto?, que tenía mayor importancia, incluso hasta por sobre las esposas de origen mapuche, dentro del mismo sector mapuche. Entonces, igual era complejo, ¿ya? De hecho, hay un caso de un mestizo que era mitad mapuche, mitad español, denominado el mestizo Alejo. El mestizo Alejo, que fue que participó dentro de estas grandes batallas, que fue uno de los grandes caciques, que fue rechazado por el ejército español y que por eso peleó por el bando mapuche, solo por eso, porque fue rechazado por el ejército español, también tenía tres esposas, dos mapuches y una española, que la había raptado. Estas esposas mapuches vieron con muy malos ojos, se pusieron celosas, la llegada de la mujer española. Por lo tanto, ellas se ponen de acuerdo y matan, ¿cierto?, al mestizo Alejo. ¿Qué ocurre con esto? Estas mujeres mapuche, ¿cierto?, tuvieron que arrancar, se fueron al bando español. Y los españoles, adivinen qué hicieron. La recibieron con vítores, la recibieron con los brazos abiertos, por lo que ellas habían hecho con el mestizo Alejo, porque el mestizo Alejo le había provocado muchos problemas al bando militar español. Eso es lo que ocurría con la esclavitud. Y además, ya dice que la mano de obra fue de origen mestizo, pero también convengamos que por parte de los españoles la mano de obra también venía por los esclavos negros. Recordemos una cosa que nosotros ya habíamos hablado en clase, que la pirámide social que existía en la época era muy marcada, sobre todo acá abajo. Me voy a concentrar acá abajo. Porque acá abajo, en el último escalafón de esta pirámide social, se encuentra la gente negra. El Papa, durante el siglo XVI, junto con el rey de España, pero sobre todo el Papa, dice: la gente de color, la gente negra, no tiene alma. Como no tiene alma, para lo único que sirve es para ser esclavo. En la actualidad sabemos que eso es una tontería, ¿cierto? Es una tontería, lisa y llanamente. Pero en esa época no. De hecho, podrían haber esclavos, ¿cierto? Muy bacanes, por decirlo de alguna manera, muy inteligentes. Pero como uno había nacido esclavo, se pone esclavo nomás. ¿Ya? Entonces, y es más, ¿por qué lo relaciono con el comercio? Porque hay que decirlo también. ¿Ya? El comercio también se vendía muchos esclavos negros, se vendían muchos mestizos. ¿Ya? Y así, sucesivamente. De hecho, un esclavo negro, por ejemplo, podría valer casi 60 millones de pesos de la actualidad, entonces. ¿Ya? Bueno, muy, de mucha costumbre, ¿cierto? Ver trueques, ¿ya? O como se decía con chavo, intercambio de productos mapuches y españoles, sobre todo en los parlamentos, había mucho intercambio y también mucho intercambio, ¿cierto? En temas culturales, en lo que se denomina el sincretismo, ¿ya? Para entender, ¿cierto? Ciertas
ciertas formas y ciertas cosmovisiones culturales que tenían tanto el pueblo mapuche como el pueblo español. Tenemos otra pregunta que después la vamos a analizar. Ya, ya vamos finalizando. Bueno, esta es la última parte, chiquillos, del video. Los parlamentos fueron instancias de negociación política y de intercambio comercial cultural entre los mapuches y españoles, ¿cierto? Durante el siglo, ¿cierto? 17 al siglo 18, estas asambleas, ¿cierto? Ayudaron a concretar ciertos acuerdos sumamente importantes. El Parlamento de Quilín de 1641, ¿cierto? Que permitió establecerse la paz con el mestizo Alejo, ¿cierto? Aquí el mestizo que les hablaba, ¿cierto? Que terminó, bueno, que fue muerto por sus mujeres mapuches, ¿ya? Pero también destacaron el Parlamento de Tapigüe, perdón, y el de Negrete, cerquita, ¿cierto?, de la región de... En estos últimos se establecieron pactos comerciales y se reconoció la autonomía de hecho de los mapuches, sobre todo en el Parlamento de Negrete, ¿ya? Entonces, con esto estamos terminando, chiquillos. Y con esto, de a poco se empieza a terminar lo que es la guerra de Arauco y el reconocimiento del pueblo español hacia el pueblo mapuche. ¿Qué pasó más adelante entonces con el pueblo mapuche? ¿Por qué se dice que durante el siglo XVIII y siglo XIX, por sobre todo, se sigue este procedimiento? Para eso primero tenemos que ver la independencia y después vamos a ver los otros temas. ¿Ya? Ya, chicos. Eso sería todo. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Cualquier duda me la hacen por acá, por el WhatsApp, ¿cierto? Recuerden una vez más, si yo puedo responder, ya, bacán, porque eso significa que tengo tiempo. Si no, ¿cierto? Esperen hasta que yo pueda responderle en caso de cualquier duda y cualquier consulta. Y una vez más recordar el diario de época, ¿cierto? Que es para el día 15 de mayo. ¿Ya? Que esté muy bien. Un abrazo gigante. Nos estamos viendo.